Bueno, dentro de nuestro curso de Proyecto Integrador 3, vamos a continuar hablando acerca de la unidad número 4, la cual se denomina Plan de Pruebas y Finalización del Proyecto. Bueno, el tema 4.2 lleva por título Determinar el aseguramiento de la calidad, pruebas funcionales y de estrés. Vamos entonces a recordar que en el tema pasado estuvimos hablando un poco acerca de la calidad, donde nosotros podemos afirmar entonces que para garantizar el aseguramiento de la calidad en cada etapa de lo que es el desarrollo de software, es necesario aplicar diferentes tipos de pruebas. En este punto nos vamos a enfocar específicamente en las pruebas de confiabilidad, dentro de las cuales abordaremos aquellas vinculadas con lo que es la funcionalidad del sistema. Lo primero que tenemos que tomar en consideración entonces es la aplicabilidad de las pruebas de software. Vean que existen diversos tipos de pruebas que pueden ser aplicables de acuerdo a cada proyecto. En un mundo ideal, lo más correcto sería que tendríamos que aplicar siempre todos los tipos de pruebas a cada proyecto. Sin embargo, en la realidad, a nivel práctico, esto resulta imposible debido a diversos factores, por lo cual hay que seleccionar adecuadamente las pruebas que se vayan a aplicar de acuerdo con las características particulares de cada proyecto. Todos los tipos de pruebas pueden aplicarse en las distintas etapas del desarrollo de software, pero no es obligatorio aplicarlas todas, debido a que su ejecución va a depender, entre otros, de los siguientes criterios. En primer lugar, tendríamos el marco de referencia aplicado. Vean que no es lo mismo evaluar un sistema relacionado con lo que es el área de salud que uno de educación o comercial. Sus requerimientos, sus características del negocio son totalmente diferentes y por lo tanto la manera de probarlos también debería ser particular para cada uno de estos casos. En segundo lugar estaría el tipo de software. No es igual probar un software transaccional como el que se utiliza en los abastos que un software gerencial o un juego de video. Nuevamente, en este caso, cada una de las aplicaciones tiene ciertas características propias que deben ser tomadas en cuenta a la hora de su evaluación. Además de esto, debemos considerar cuando estamos seleccionando las pruebas la disponibilidad existente de especialistas en el ramo. Allí debemos utilizarlos tanto para lo que es el diseño como para lo que es la ejecución de dichas pruebas. También tenemos que tomar en cuenta la cultura organizacional del grupo de desarrollo. Los desarrolladores pueden tener por costumbre utilizar ciertos tipos de prueba de manera general que les resulten más fáciles, más conocidas, que tengan mayor experiencia en ellas, que hayan tenido los mejores resultados previamente. Por lo tanto, esto también puede influir notablemente en su selección de los tipos de pruebas a aplicar. Tenemos por aquí otro que es de gran importancia, que sería el presupuesto asignado. Recuerden que toda prueba requiere de un costo
Y si nosotros nos estamos quedando, o si el grupo de desarrollo se está quedando corto en cuanto al presupuesto para completar dicho proyecto, lo más común que suceda es que se omita la aplicación de ciertas pruebas para tratar así de rendir ese presupuesto y alcanzar los objetivos establecidos. Por otra parte, de manera similar, tendríamos la disponibilidad de tiempo. Al igual que lo que sucede con el presupuesto, el diseño y ejecución de las diversas pruebas que se pueden realizar también requiere de consumir tiempo, el cual a veces no tenemos disponible y por lo tanto terminaríamos tomando la decisión de omitir ciertas pruebas para tratar de cumplir con el cronograma en otros aspectos. Fíjense que aunque esto es un error realmente grave, es lo que más comúnmente ocurre, ya que debemos cumplir con el cliente y a veces lo que pensamos es que posteriormente tendremos la oportunidad en el momento postventa de solucionar cualquier percance que nos haya quedado pendiente. Por otro lado, también hay que considerar el ambiente de pruebas. No es lo mismo probar un sistema en un laboratorio, en un entorno, vamos a decirlo así, ideal, que ejecutar dichas pruebas en el negocio, en el entorno real de trabajo. Recuerden que en el laboratorio la mayoría de las condiciones externas podrían estar controladas y por lo tanto estaríamos trabajando en un ambiente ideal. Mientras que en el negocio no podemos hacer esto. Por lo tanto, podrían surgir ciertas situaciones que modifiquen los resultados esperados, que afecten de una u otra forma el funcionamiento de nuestro sistema. Evaluando dichos factores, como lo dijimos antes, vamos a concentrarnos durante lo que queda de este curso solamente en las pruebas de confiabilidad, dentro de las cuales nos enfocaremos en aquellas vinculadas con la funcionalidad del sistema, su capacidad para soportar situaciones de estrés y su capacidad para recuperarse ante fallas, siendo en primer lugar necesario revisar ciertos conceptos relacionados. El primero de ellos sería la confiabilidad. En este caso, se refiere al nivel de precisión con el que una aplicación proporciona sin errores los servicios que se establecieron en sus especificaciones originales, es decir, la capacidad que tiene el sistema para funcionar correctamente a lo largo del tiempo, así como también podemos incluir allí su capacidad para recuperarse luego que se produzca cualquier clase de falla. Es decir, aquí estamos haciendo referencia al nivel de adecuación que tenga el sistema respecto a las necesidades del usuario y su capacidad para funcionar de manera continua e incluso de recuperarse ante la ocurrencia de alguna falla, lo cual va a definir el nivel de confianza que tendrá el usuario en dicho software. Aquí tenemos también algunos factores de diseño que van a favorecer la confiabilidad de nuestros sistemas. Fíjense que en primer lugar debería ser completo,
es decir, debe cumplir con todos los requerimientos establecidos. No debe omitir ningún requerimiento. Si nos pidieron que el sistema fuera capaz de cumplir con 10 funciones, las 10 funciones deben estar presentes. En segundo lugar, debe ser correcto, es decir, que su funcionamiento sea adecuado. Esto significa que el sistema debe ser capaz de realizar de manera adecuada las funciones para las cuales fue construido. Vean que aquí vemos que no es solamente que el sistema tenga presente las 10 funciones que nos solicitaron, sino que también al mismo tiempo esas funciones trabajen como debe ser. Por otra parte, debe ser estable. Esto significa que el tiempo de funcionamiento de la aplicación antes de que se produzca alguna falla debe ser el máximo posible. Estamos hablando de funcionamiento continuo. Además de esto, podríamos aquí incluir el hecho de que si nosotros introducimos los mismos datos, siempre deberíamos obtener los mismos resultados. Por otra parte, debe ser robusto. Esto implica que debe ser posible la recuperación del sistema después de que se produzca alguna falla. Y finalmente debe ser trazable. Debe existir adecuados controles que permitan el seguimiento y detección de cualquier clase de errores. Por otra parte, existen muchas formas de clasificar las pruebas, pero para el presente curso utilizaremos un criterio general, el cual está basado en el modelo de ciclo de vida de las pruebas de software, según el cual existen 4 tipos de pruebas de confiabilidad. Serían las unitarias, las de integración, las de sistema y las de aceptación, las cuales se deben aplicar siempre de manera secuencial. Nosotros no podemos verificar que los componentes estén correctamente integrados, unificados, si no estamos seguros de que a nivel unitario trabajan bien. Nosotros no podemos revisar el sistema completo si nosotros no hemos garantizado que los componentes individuales trabajan bien y que además han sido integrados adecuadamente. Nosotros no podemos buscar la aceptación del cliente si no hemos verificado antes todos los otros 3 aspectos ya señalados. Estas pruebas son capaces de abarcar los diversos aspectos de evaluación del sistema requeridos por el curso, relacionados tanto con su funcionalidad, es decir, con el cumplimiento de los requerimientos, también con su capacidad para soportar el estrés, el cual consiste en la simulación de grandes cargas de trabajo para observar de qué forma se comporta la aplicación ante situaciones de uso intenso. Y finalmente estaría su robustez, es decir, su capacidad para recuperarse luego de una falla inesperada. Vean que estos son 3 conceptos que generalmente también aparecen por allí en las evaluaciones. Ahora bien, para continuar, vamos a plantear los diferentes tipos de pruebas de confiabilidad que tenemos aquí desde distintos enfoques para tratar así de tener una mejor percepción acerca de su significado e implicaciones. Fíjense que aquí primero vamos a verlas desde lo que es su entorno de ejecución. Allí, de acuerdo a esto, dichas pruebas pueden ser realizadas habitualmente en forma dinámica.
Recordemos que cuando hablamos de pruebas realizadas en forma dinámica, significa que son hechas cuando el sistema se encuentra en ejecución. Aunque en el caso de las pruebas unitarias, también se pueden realizar inicialmente de manera estática, verificando documentación y otros elementos del sistema. Entonces deben recordar esto. La prueba unitaria de componentes, es la única que se puede realizar tanto de manera dinámica como estática. Por otra parte, vamos a recordar un poco, ya que es el más utilizado para cuestiones académicas, el modelo RUP, el cual está conformado por 4 fases: inicio, elaboración, construcción y transición. Nosotros podemos ubicar las pruebas de confiabilidad dentro de dicho modelo, quedándonos de la siguiente manera. Fíjense que aquí ya cambió el dibujo aquí. Fíjense que aquí tenemos nosotros que estar pendientes de que, de acuerdo con el avance del proyecto, las pruebas de confiabilidad generalmente son diseñadas para ser ejecutadas a partir de la fase de construcción. Por eso es que tenemos aquí este símbolo, es decir, cuando hemos codificado, cuando ya tenemos al menos prototipos básicos funcionales que nos permitan su evaluación dinámica. Aunque en el caso de las pruebas unitarias, pueden ser aplicadas también durante lo que es la fase de elaboración o modelado, mediante el análisis de diagramas y otros elementos estáticos que forman parte de la documentación del sistema. Además de esto, las pruebas de aceptación no se diseñan realmente de manera estricta para lo que es la fase de construcción, sino que se planifican en dicho momento y se ejecutan directamente por el usuario durante lo que es la fase de transición o despliegue. Es decir, cuando el sistema ya se encuentra instalado en el entorno de trabajo. Por otra parte, nosotros podemos pensar también o recordar que existen 2 enfoques fundamentales de diseño. Uno está orientado hacia el usuario y el otro hacia el desarrollador, donde las pruebas de caja blanca son aquellas donde se tiene acceso a los detalles internos de los procesos, atribuidas por lo general a lo que es el desarrollador, serían las que están del lado derecho, mientras que las pruebas de caja negra están orientadas hacia lo que es el usuario, por lo cual presentan un mayor nivel de abstracción al ocultar los detalles específicos acerca de los procesos de transformación requeridos para obtener la salida generada a partir de las entradas recibidas, limitándose tan solo a solicitar datos y presentar información o respuestas en formatos adecuados, es decir, solamente se trabaja con elementos externos. Entonces vean que el desarrollador, repito, realiza pruebas de caja blanca, donde él conoce el funcionamiento interno de los diversos procesos, mientras que el cliente realiza, o el usuario, como quieran llamarlo, realiza pruebas de caja negra, que son de entorno externo. A él se le ocultan esos detalles de los procesos mediante técnicas de abstracción y solamente se limita a presentar entradas y obtener salidas, sin conocer cómo funcionan esos procesos.
Esto debido a diversos factores. Entre ellos tenemos por una parte la falta de capacidad técnica del usuario. Él no conoce demasiado acerca de lo que es la parte de programación. En segundo lugar, sería que a él no le interesa realmente el conocer esos detalles técnicos. Por lo tanto, él con simplemente ver que su sistema con las entradas adecuadas proporciona las salidas esperadas, estaría más que feliz porque se está cumpliendo con sus objetivos específicos. Entonces, en base a esto, nosotros de acuerdo al enfoque de diseño, podríamos entonces decir lo siguiente. Fíjense que las dos primeras, es decir, las pruebas de unitaria y de integración, están enfocadas al desarrollador, ya que presentan los elementos internos de los procesos, es decir, son de caja blanca. Mientras que las dos últimas, las de sistemas y de aceptación, están orientadas al usuario, presentando solamente elementos externos, es decir, son de caja negra, aunque aquí tienen que ver una salvedad que sería las pruebas de sistema. Vean que las pruebas de sistema son ejecutadas tanto por el desarrollador como por el usuario, pero al estar involucrado el usuario, debemos confeccionarlas, diseñarlas como de caja negra. El desarrollador las ejecuta para poder tener cierta verificación de que el sistema, de que esas pruebas están correctas. Entonces allí debemos recordar eso, que es bastante importante. Cuando en una prueba está presente el cliente, hay que hacer la prueba como para él. Supongamos lo siguiente: se va a hacer una evaluación a un grupo de personas donde lo que se quiere es, digamos que la participación de distintos niveles de capacidad. Lo que se quiere es la participación de distintos niveles de capacidad para analizar un aspecto específico. En este caso, si hay usuarios técnicos y usuarios avanzados y usuarios básicos, las pruebas deberían ser diseñadas como para que el usuario básico pudiera contestarlas. ¿Por qué? Si las hacemos a nivel avanzado, solamente ese conjunto de usuarios serían capaces de responderla. Si las hacemos a nivel intermedio, tanto los intermedios como los avanzados podrían participar, pero los básicos no. Si la hacemos a nivel básico, los tres grupos pueden participar. Entonces, como pueden ver, allí lo más conveniente es buscar la manera de que todos los interesados puedan participar en dicha evaluación. Es decir, lo que debemos hacer es generarlas con el nivel más bajo de los participantes posibles. En este caso, el desarrollador podríamos verlo como un usuario avanzado y el cliente como un usuario básico. Si van a participar estos dos tipos de individuos, lo recomendable o lo adecuado es realizar o confeccionar las pruebas como para usuarios de nivel básico. ¿Qué sigue aquí? Ajá. En cuanto a la documentación, finalmente no podemos olvidarnos de este aspecto fundamental, donde todas aquellas pruebas que sean realizadas por el desarrollador deberán ser siempre documentadas de manera formal. Es decir, debe procurarse en todo momento el registro detallado de las diferentes informaciones obtenidas de la misma, mientras que las pruebas realizadas por los usuarios son predominantemente de tipo informal, es decir, con un mínimo nivel de detalle. Esto debido, como dijimos anteriormente, al
limitado nivel de conocimiento técnico que tienen estos individuos. Además, cuando se cuenta con la participación de testers especializados, estos se consideran como de nivel desarrollador, por lo que la documentación que ellos hagan de la prueba también debería ser de nivel formal. Aquí hemos nombrado varios actores para este proceso de lo que es las pruebas. Tenemos algunos de tipo interno, como los desarrolladores y los usuarios, y tenemos otro de tipo externo, como los testers y los auditores. Fíjense que cuando hablamos de desarrolladores y usuarios, ellos tienen posiciones contradictorias. ¿Qué quiere decir esto? Mientras que el desarrollador lo que busca es probar que su sistema trabaja correctamente para poder decir que ya culminó con el trabajo solicitado. El usuario, perdón, está orientado hacia lo que es demostrar que el sistema aún tiene fallas. Esto puede llevar en ciertos momentos a conflictos. Es allí donde toma papel importante un ente externo adicional, que es el de control de la calidad, el cual va a servir como mediador en caso de que se presente cualquier tipo de conflicto. Esto es sumamente común, especialmente en proyectos grandes. Y vean que el control de calidad no puede ser un elemento interno, porque si pertenece a los desarrolladores, estaría sesgado hacia beneficio de ellos. Y si pertenece a la empresa, a los usuarios, estaría sesgado en lo que sería la dirección opuesta. Entonces, de allí lo que debemos hacer nosotros es procurar en todo momento que nuestro ente mediador de control de calidad no sea de tipo interno, sino externo. Bueno, vamos entonces con la última parte de lo que vamos a hablar hoy. Creo que vamos a llegar solamente hasta pruebas de, ¿cómo se llama? De integración, o sea, unitarias de integración, y dejamos la otra parte para la próxima semana. Recuerden, muchachos, que ya van a comenzar su examen práctica calificada 2. Espero que hayan repasado el material, que se estén preparando adecuadamente para que obtengan la mejor calificación que puedan. Aprovechen este ciclo, esa oportunidad. Vamos entonces con la última parte de la noche. Ahora que hemos analizado las pruebas de confiabilidad desde diferentes enfoques a manera general, podemos proceder a ahondar un poco más en los detalles particulares de cada una de estas pruebas de manera específica, donde la primera de la que vamos a hablar es las pruebas de tipo unitarias o de componentes. Vean que estas son pruebas que son ejecutadas y desarrolladas y diseñadas, para el desarrollador. Las pruebas unitarias o de componentes son las primeras evaluaciones a las que se somete el software. Recuerden que esto es un proceso secuencial. Unitarias, de integración, de sistema y de aceptación, y debe realizarse siempre en ese orden estricto. Este tipo de pruebas unitarias va a verificar los componentes del sistema de forma independiente. La prueba unitaria es realizada sobre cada uno de los módulos del software de manera individual. El objetivo de este tipo de pruebas es verificar que el componente, entendido como una unidad funcional independiente que forma parte de un programa, está correctamente codificado. En estas pruebas
cada módulo es evaluado por separado, siendo realizada generalmente por la misma persona que se encargó de la creación de dicho componente. Fíjense que aquí nosotros podemos decir lo siguiente. Los lenguajes de programación generalmente tienen una serie de instrucciones predefinidas, a partir de las cuales formamos un conjunto de sentencias, donde cada una de estas sentencias podría ser probada de manera independiente, de manera unitaria. Asimismo, las sentencias podemos agruparlas para formar unidades o bloques. Ya al tener, para poder decir que es una prueba unitaria, el elemento tiene que ser parte o componente de otro mayor. Si estamos hablando de un elemento final, no podría ser probado a nivel unitario. Además de esto, tendríamos nosotros también que esas unidades o bloques pueden ser agrupados para conformar funciones. Las funciones pueden formar módulos y los módulos pueden constituir o van a venir a constituir nuestro sistema completo. Si estamos trabajando con lo que es programación orientada a objetos, hablaríamos entonces de clases en lugar de bloques. Para este tipo de pruebas, habitualmente se usan diversas herramientas de depuración, donde el programador va revisando línea a línea el código y al momento de detectar cualquier tipo de error o defecto, procede a resolverlo inmediatamente. Vamos a ver entonces en términos sencillos un pequeño repaso acerca de esto. Vamos a ver aquí. Si nosotros tenemos lo que serían las pruebas unitarias y nuestros componentes serían las funciones como componente básico, los módulos como conjunto de funciones y el sistema como la unidad total constituida por varios módulos. ¿Cuál de estos tres componentes no se podría evaluar mediante pruebas unitarias? Repito, el sistema es la totalidad de lo que estoy construyendo, no forma parte de algo superior. Los módulos son componentes del sistema y las funciones son componentes de los módulos. Entonces, ¿cuál de estos tres elementos no podría ser evaluado mediante pruebas de tipo unitaria? Funciones. ¿Ah? Pueden también contestar por escrito en caso de que no se oiga bien. Las funciones, profe. Funciones. ¿Alguien más tiene otra opinión? Bueno, en este caso, la respuesta correcta era la número 1, el sistema. ¿Por qué? Recuerden que las pruebas unitarias solamente evalúan componentes. Dijimos que las funciones son los componentes que conforman módulos. Los módulos son los componentes que conforman al sistema, pero el sistema no es un componente de nada más, es nuestra unidad, nuestro todo. Por lo tanto, no puede ser evaluado de manera unitaria, sino que se evalúa mediante lo que es una forma integral, una forma de integración. ¿Entienden eso? Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor. Continuamos entonces con la siguiente. Ahora bien, la ejecución de las pruebas unitarias. Traten de contestar, les agradecería por el chat.
¿Se realiza de qué manera? Coloquen un 1 si creen que es dinámica, un número 2 si creen que es solamente estática y un número 3 si creen que se realiza de ambas formas. Número 3, número 1, un voto más por lo menos que sean, aunque aquí bastante gente, deberían haber bastantes votos. 3, ajá, bien. Entonces, la respuesta correcta en este caso es la opción 3, lo dijimos al principio. Las pruebas unitarias se pueden realizar tanto de manera dinámica como estática. Las hacemos dinámicas principalmente porque lo que se busca mayormente es que el sistema se evalúe cuando está en funcionamiento, pero también las podemos hacer de manera estática cuando evaluamos documentación, diagramas, modelos pertenecientes al sistema o el mismo código fuente en busca de fallas. Esta es la única de las 4 pruebas que se ejecuta de manera estática. Ahora bien, ¿quién es el que ejecuta las pruebas de tipo unitario? ¿Será el desarrollador, opción 1? ¿Será el usuario, opción 2? ¿O serán ambos, que sería la opción 3? ¿Quién se encarga de ejecutar este tipo de pruebas? Quiero por lo menos 3 votos en cada pregunta para poder ir avanzando. 1, 2, ajá. ¿Uno más? 1. Bueno, la opción correcta es la número 1. Este tipo de pruebas son ejecutadas por el desarrollador. Este tipo de pruebas, ¿cómo es su ámbito? Serán de caja negra, la opción 1, es decir, externas. Serán de caja blanca, la opción 2, internas. O serán de ambos tipos, la opción 3. Ajá, tengo una respuesta. Quiero por lo menos 2 respuestas más. 2, 3. Ajá, bueno, allí tenemos nuestras 3. Esto aprovechen de contestar ahorita porque esto les resulta bastante útil después para la evaluación, para entender bien los conceptos. Entonces, el ámbito de las pruebas unitarias es de tipo interno, la opción 2. Recuerden que son ejecutadas por el desarrollador y como él tiene conocimiento del funcionamiento de los procesos, se consideran como pruebas de caja blanca o de tipo interna. Ahora bien, ¿para quién son diseñadas este tipo de pruebas? Para el desarrollador. Ya lo hice un clic de más. Bueno, este tipo de pruebas están diseñadas específicamente para el desarrollador. ¿Cómo es la documentación en el caso de las pruebas unitarias? ¿Será formal, será informal o será ambas? Profe, Ajá, profesor, dígame. disculpe, se me fue la línea y parece que se había salido desde No se del preocupe. Zoom. ¿Me puede considerar, por favor, si estaba Sí, justo sí, sí, no hace se ratito? Vamos a preocupe. ver un par de minutos que se salió y no... Ya, profesor, gracias. No se preocupe. Ajá, entonces, ¿qué contestarían allí? Que no me fijé por... Estaba hablando con el compañero, me distrajo un momento. Vamos a ver, contesten de nuevo, por favor. Opción 1, quiero 3 votos por lo menos. Opción 1. Bueno, en este caso, recuerden que pueden colocar simplemente el numerito, no se preocupe. En este caso, recordemos que como son pruebas realizadas por y para el desarrollador, su documentación debe ser de tipo formal. Siempre que vean que alguna prueba la ejecuta el desarrollador, debe ser de documentación formal. Cuando vean que la prueba la ejecuta el usuario, su documentación es informal.
Vamos entonces con lo que sería la última parte del contenido por hoy. Vamos a hablar de las pruebas de integración o relaciones. Fíjense que este tipo de pruebas validan el software a través de varias interfaces y casos de uso, tomando en cuenta que la salida de un componente va a ser la entrada del otro. Por lo tanto, para realizar este tipo de pruebas, se requiere contar con al menos dos componentes distintos que se encuentren relacionados entre sí. Si hay solamente un componente, ¿cómo se llamaría la prueba? Si estamos evaluando un único componente, ¿cómo se denomina la prueba? No, de integración es esta donde hay por lo menos dos componentes relacionados. Como dijimos ahorita que se llama unitaria cuando hay un solo componente que estamos evaluando. Acuérdense de eso, unitaria porque es uno. Entonces, de allí este tipo de pruebas deben realizarse porque aun cuando los módulos de un programa funcionen adecuadamente por separado, imaginen que tenemos dos módulos, uno amarillo y uno azul, que pasaron sus pruebas unitarias de manera adecuada, es necesario probarlos conjuntamente. Ahí los vamos a probar conjuntamente, ya que un módulo puede tener un efecto adverso sobre el otro o un efecto inadvertido. Además de esto, las subfunciones cuando se combinan, como en este caso, estamos combinando amarillo con azul, deberíamos obtener verde, pueden no producir la función principal deseada. También es necesario realizar pruebas de integración porque las imprecisiones que podemos haber aceptado como válidas durante nuestra prueba unitaria pueden crecer hasta niveles inaceptables al combinar los diferentes módulos. Vean que aquí digamos que eran como warning que teníamos que no les prestamos atención o algo así, que de todas maneras la función trabaja siempre correctamente. Pero cuando combinamos esas cuatro funciones para formar nuestra función principal, ese conjunto de pequeños errores hace que nuestro sistema falle, donde los datos pueden perderse o malinterpretarse entre interfaces o cualquier otro tipo de situación inesperada puede darse. Por lo tanto, siempre es necesario probar el software ensamblando todos los módulos que se han probado de manera unitaria previamente. Por ello, una vez concluidas las pruebas unitarias, en el momento en que ya estamos seguros de que esos componentes funcionan adecuadamente por separado, se ejecutan las pruebas de integración de todos ellos, o al menos de la mayoría de los elementos vinculados, para verificar que dichos componentes operen correctamente de manera conjunta. Vamos aquí una última serie de preguntas como la anterior y con eso ya terminamos por el día de hoy para no sobrecargarlo. Para la evaluación es hasta la unidad 3 solamente. Lo que vimos hoy de la unidad 4 va para el examen final, ya no forma parte de la práctica calificada. Pero igualmente, como disponemos de poco tiempo, había que comenzar a avanzar hoy al respecto. Vamos a ver aquí. De los tres elementos o de las tres opciones que tenemos allí, ¿cuál es evaluada de manera de prueba de integración? O bueno, ¿cuáles no? Pues serían dos. ¿Cuál no puede ser evaluada como prueba de integración? Fíjense que decimos que el sistema es un conjunto de módulos. Cada módulo es un conjunto de funciones
y nuestra función sería un elemento único, un elemento independiente. Si lo vemos así, ¿cuál de esos tres elementos no puede ser evaluado mediante pruebas de integración? ¿El 1, el 2 o el 3? Por aquí alguien dijo que el 1. Un par de votos más, por favor. El 2, el 3. Bueno, está bastante dispareja la cuestión. En este caso, la respuesta correcta sería que el que no puede ser evaluado a nivel de integración sería las funciones en este caso, porque estamos diciendo que este es un elemento independiente y las pruebas de integración evalúan solamente conjuntos. El sistema es conjunto de módulos, se puede evaluar por integración. Cada módulo es un conjunto de funciones, se puede evaluar por integración. Pero como dijimos que cada función era un elemento independiente, hay que evaluarlos es a nivel unitario. La siguiente pregunta: ¿cómo es la ejecución de este tipo de pruebas? ¿Será 1 dinámica, 2 estática, 3 ambas? 3 votos, por favor, para continuar a la siguiente pregunta. Tengo un voto. Tengo 2 votos. Vean aquí. En este caso de las pruebas de integración, dijimos que después de las pruebas unitarias, todas las demás son de tipo dinámico solamente. Es decir, integración, sistemas y aceptación son pruebas puramente dinámicas. La única que combinaba ambas eran las pruebas unitarias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Por quién son ejecutadas las pruebas de integración? Opción 1, solo por el desarrollador. Opción 2, solo por los usuarios. Opción 3, por ambos tipos de personas. Un voto más, quiero 3 votos. Muy bien. Entonces, en este caso, acuérdense de ir marcando su respuesta, ¿oyeron? Porque creo que en sus diapositivas no aparecen marcadas. En este caso, las pruebas de integración son ejecutadas por ambos tipos de personas, es decir, tanto por el usuario como por el desarrollador. Perdón, son ejecutadas solamente por el desarrollador. Ya me estaba yendo más adelante. Ya a mí también me está pegando sueño, no se preocupe. Entonces, las pruebas de integración son ejecutadas exclusivamente por el desarrollador. Tenemos como siguiente pregunta: ¿cuál es el ámbito de este tipo de pruebas? ¿Serán de tipo caja negra, es decir, externo? ¿Serán de tipo caja blanca o ambos? 2. ¿Un voto más? Muy bien. Muy bien. La opción correcta en este caso es de caja blanca. Cada vez que veamos pruebas que son ejecutadas por el desarrollador, van a ser de caja blanca, lo dijimos anteriormente. ¿Para quién son diseñadas este tipo de pruebas? Opción 1 para el desarrollador, opción 2 para el usuario, opción 3 para ambos. Opción 1, ¿quién más contesta? 1, una respuesta más. Quiero 3 respuestas. Traten de contestar rápido. Bien, la respuesta correcta en este caso: las pruebas de integración son diseñadas para lo que es el desarrollador. Por último, ¿cómo es la documentación de este tipo de pruebas?
¿Será formal o será informal o ambas? La respuesta correcta en este caso es que la documentación de las pruebas de integración es de tipo formal porque son ejecutadas por lo que es el desarrollador, y toda prueba que sea ejecutada por el desarrollador deberá ser documentada formalmente, es decir, con un amplio nivel de detalle.